Empezar stream. Empezar directo. Na, na, na. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, hola, hola. Lunes atípico, ¿no? O mejor dicho, un jueves lunes. Juernes. La actualidad manda, ¿qué dicen, no? Totalmente. Bueno, y era el día, ¿no? Era el día un poco también de... Aunque creo que va a ser el día todos los días de aquí hasta el martes, con casi toda seguridad, Sí. pero que es momento, ¿no? De ponerse a hablar un poquito bueno, qué está pasando. Me gusta mucho, vamos a hacer un off record. Estábamos hablando antes de que comenzara que hay emisiones que empiezan así, ¿no? Un poco como en plan de ya ha empezado y que te cogen como ya grabando el programa. Me gustaría mucho empezar con uno de los invitados o uno de nosotros cantando, como estaba Blayota, que no sé si ha entrado en directo, no lo Sí, sé, sí, no. sí. Hay que Es verlo. probable. Es probable que la careta. Oye, le vamos a pedir a cada invitado que venga a Lucky Loser, le vamos a pedir que durante la intro Que se que cante cante algo. algo. Claro, eso es. O sea, que transmitir buen rollo, Está bien. naturalidad, cercanía, como la nueva comunicación Ah, sí, que hay tal hoy en cual. día en el pádel. Me parece bien informal, tiene que ser. Sí. Hablando de cantar, ya está Iván aquí con nosotros. Iván de Contrapared. Iván, muy buenas. Grande Iván, siempre. Bueno, que no sé si la actualidad, he dicho que la actualidad manda, pero igual no es tanto la actualidad, es nosotros que tenemos ganas de jaleo siempre, ¿no? Pero tocaba, También. ¿no? Tocaba reunirse hoy y charlar un ratito de las últimas novedades en torno a ese pulso, ese tira y afloja, o esa partida de ajedrez, lo pueden tomar como quieran, que vienen manteniendo desde hace meses World del Tour, el circuito del grupo DAM, y el colectivo de jugadores. Hay más actores implicados en esta partida, no es una partida a dos solamente, pero digamos que las últimas novedades han puesto el foco en dos partes. Ahora veremos si son dos o tres, porque además en función de si son dos o tres, el rumbo que se insinúa de los acontecimientos puede ir en una dirección u otra. Pero bueno, eso lo vamos a ir hablando. Lo vamos a ir hablando, como siempre, con alguien con una voz autorizada, y no somos ni Alberto Bote ni yo, es nuestro Desde luego. compañero Isaías Blayota del diario Olé, que aporta rigor y criterio a esta especie de inframundo en el que nos sumergimos cada lunes y hoy jueves también. Así que nada, Isaías, gracias por estar con nosotros también hoy. No, gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un placer compartir un rato hablando de pádel. Bueno, Gran Isaías Blayotelli totalmente. con nosotros. Bueno, hechos. Empezamos con los hechos, ¿vale? Y ahora analizamos Haz una foto, Nacho. Vamos a haz una foto un poco para que entiendo que todo el mundo está más o menos al tanto, pero yo creo que estaría bien que hicieras una foto tú, que has sido el que publicaste en primera instancia la negativa por parte de una de las partes, valga la redundancia, con respecto a lo que va a acontecer. Haz una pequeña foto, si te parece, para ya nos metemos en cuestión. Bien, lo primero que tenemos que tener todos encima de la mesa es que los jugadores, y cuando digo jugadores, ahora estamos hablando en masculino, ¿vale? Ya hablaremos del femenino. Los jugadores tienen un contrato en vigor con el circuito World del Tour que finaliza el 31 de diciembre de 2023. Llevan durante todo el año, hay una suerte de tira y afloja porque el circuito quiere que los jugadores renueven ese contrato, y los jugadores y esos antecedentes no vamos ahora a recordarlos todos, los tienen
cualquier el mismo Isaías Blayot ha hecho varios artículos sobre eso y lo pueden leer ahí. Durante todo el año, bueno, los jugadores tiran de floja porque no quieren renovar en las condiciones en las que World Padel Tour hasta ahora ha mantenido la relación con ellos. Fundamentalmente trazan una serie de líneas rojas, entre ellos el tema de la exclusividad. Ellos no quieren ser rehenes, pongo lo de rehenes entre comillas, de un mismo circuito. La irrupción del circuito de la Federación Internacional y Qatar, Premier Padel, precisamente ha abierto esa espita y ha permitido a los jugadores ver la posibilidad de que tienen más opciones aparte de World Padel Tour para jugar, con lo cual se cierran en banda un poco a esa negociación en torno a la exclusividad. Y otra serie de cuestiones que van desde lo económico, mejoras en sus condiciones, logística de los torneos, etcétera, etcétera, etcétera. No lo voy a hacer demasiado largo. Había una calma tensa en las últimas semanas, incluso algunos meses, después de que el circuito iniciara una serie de procedimientos legales contra los jugadores, bien sea a través de un tribunal de arbitraje o bien directamente en instancias judiciales, ¿vale? Son varios los que el circuito ha iniciado. Y había una especie de calma tensa, como digo, después de esos procedimientos legales que había iniciado el circuito contra los jugadores, hasta que, en ese periodo de calma tensa, lo hablamos además, lo apuntamos creo hace unos días, el propio circuito ha venido dando pequeños pasos, haciendo una serie de gestos, implementando una serie de acciones que, a ojos de algunos, parecía como un proceso de apertura, como si el circuito tratara de ir reconduciendo la vía hostil que tenía desde el inicio para ir acercándose poco a poco a los jugadores. Ha incorporado a una figura como la de Alex Correia junto a la presidencia, que ha caído, en principio bastante bien entre los jugadores, entre otras cosas porque ha supuesto la retirada o la salida como interlocutor del director general de World Padel Tour, Mario Hernández, una figura cuya relación con los jugadores se había deteriorado mucho en todo este proceso. Se han incorporado exjugadores con mucha ascendencia entre el colectivo, como Uri Botello, también Raúl Arias. Ha habido una serie de mejoras en la atención al jugador durante las competiciones, en fin, son una serie de gestos y de cambios pequeños que el circuito ha ido incorporando y que se pueden interpretar como una especie de apertura del circuito, como un acercamiento. ¿Para qué? Pues de momento, para el paso, y ahí vamos al asunto, para el paso que ha dado el circuito, y es que el pasado día 10 de octubre envió una carta a los jugadores para convocarles a una reunión el próximo martes 18 en un hotel en Menorca. La reunión coincide, lógicamente, con la celebración de un Open de World Padel Tour, precisamente en la isla, en Menorca. World Padel Tour convoca a los jugadores allí, que ya están allí, les ofrece además alojamiento y comida a todos aquellos jugadores que no la tengan cubierta porque hayan perdido en el torneo, pues bien, el sábado, el domingo o el lunes, es decir, les facilita que acudan a esa reunión, y la reunión la presentan como, precisamente, igual que la redundancia, la presentación del nuevo World Padel Tour. No es tanto una negociación, sino la presentación de un nuevo escenario, de una nueva era en el universo World Padel Tour. Así que, como digo, el pasado día 10, World Padel Tour convocó a los jugadores a esa presentación, y lo hizo además en un escrito que firman el presidente de World Padel Tour, Ramón Ajenjo, y el nuevo adjunto a la presidencia, Alex Correia. Y digo este detalle porque es relevante, como luego iremos hablando a lo largo de la conversación. La respuesta de los jugadores, o mejor dicho, de la asociación que representa a más de 200 de estos jugadores, ha tardado apenas 2 días en producirse, y ha sido bastante tajante. La Asociación de Jugadores, PPA, considera que no va a atender ninguna invitación, y cuando digo invitación también hablo de propuesta de diálogo, etcétera, del circuito World Padel Tour mientras mantenga activos los procedimientos legales que inició hace unos meses, tanto el de arbitraje como el procedimiento legal en instancias judiciales. Así que mientras haya denuncias en marcha, la Asociación de Jugadores no acudirá a ninguna reunión del circuito. Y a esta en concreto del martes 18, la Junta Directiva, en principio, según lo que han comunicado por escrito al propio World Padel Tour, no acudirá. Pero no acudirá a la Junta Directiva, y según el escrito, la gran mayoría de los jugadores que forman parte o que componen esta asociación, que, como digo, y según los datos que maneja la propia asociación, a día de hoy están en torno a 211 jugadores. Así que este es un poco el escenario. Los World Padel Tour cursa una invitación para presentarles un nuevo horizonte de competición, y la asociación de jugadores dice que no
porque hay demandas en curso. Además, un dato importante es que en el escrito de la Asociación de Jugadores a World Padel Tour les recuerda que el interlocutor válido no son los jugadores a título individual, sino el propio colectivo, la propia asociación que tiene cedido por parte de los jugadores los derechos de negociación para competiciones que impliquen puntuación en ranking, ¿no? Para competición, digamos, oficiales, para entendernos. Así que, de alguna manera, la asociación le dice a World Padel Tour que de momento no hay conversación alguna mientras estén esas denuncias, y que en caso de que en un futuro la hubiera, evidentemente pasa por la retirada de esos procedimientos legales, y además tendría que ser por la propia asociación y no a título individual. Eso, a grosso modo, es lo que nos trae hoy aquí para charlar con Isaías, Alberto, sobre qué significa todo esto, qué detalles hay, qué análisis o qué interpretación hacéis de lo que ocurre, qué hay detrás de esa invitación de World Padel Tour a los jugadores y qué hay detrás de esa negativa de la asociación a World Padel Tour. El que queráis. No sé si estáis ahí conectados o no. Os quedasteis congelados los dos. Así que... bueno. Quiero... Se quedaron mis dos compañeros congelados completamente con mi speech. Así que, bueno, vamos a recuperar los dos. Mientras os voy dando, si queréis, un poco de antecedentes también, porque hay novedades, digamos, en este tiempo, desde que la propia asociación le ha enviado esa carta de respuesta a World Padel Tour. Hoy mismo, desde el circuito, el propio adjunto a la presidencia, el propio Alex Correia, ha enviado un nuevo escrito a los jugadores en el que les anima a venir. Es conocedor, evidentemente, de esa negativa de los jugadores ahí, de la asociación más bien, de esa negativa de la asociación. Él es conocedor de lo que ocurre y les anima a ir, y además responde un poco a las dudas que hay, que le han planteado los jugadores. Es que algunos jugadores, ante la invitación de World Padel Tour, les han pedido poder asistir con asesores legales, con abogados o con, en fin, fundamentalmente con abogados, ¿no? Dado un poco la naturaleza de esa reunión. Y el propio Alex Correia, en la carta, les informa de que no ha lugar. No es necesario que ellos acudan con abogados, dado que se trata de una presentación. Dado que se trata de una presentación. Con lo cual, en principio no van a acudir con no permite World Padel Tour que acudan con abogados. Simplemente es una especie de encuentro informativo, con lo cual eso también tiene su propio calado. Lo que vamos a hacer es una pequeña pausa de un minuto, que rescate yo a Alberto y a Isaías y analizamos todo esto que os he contado así de forma rápida. Venga, voy a aceptarlo y le voy a dar la palabra a ellos para que no sea demasiado largo. Un segundito y estamos de vuelta.
Que... Ahora, chicos, gracias por vuestra participación en el programa. Yo creo que ha quedado más o menos claro, ¿no?, de la situación de qué se trata. Y nada, grandes aportaciones las vuestras y no, disculpad. No, que está claro de lo que se trata. Un afán de protagonismo el tuyo, acojonante. Totalmente. O sea, yo soy presidente y adjunto mi propia presidencia. Ha sido, Isaías le he dicho, haznos una fotografía y no ha empezado a hablar y nos ha echado. Directamente. Yo quisiera pedir, por favor, si Nacho puede repetir lo que dijo recién, porque no lo escuché del todo claro. Me gustaría si puede hacerlo nuevamente en el monólogo. ¿Os saco directo? No. Bueno, más o menos hice un repaso a todo y conté la última novedad, esa carta de Alex Correia diciéndole a los jugadores que no vengan con asesores legales, que en principio no hace falta, que es una presentación. Así que un poco, os decía, un poco del repaso que he hecho. ¿Qué interpretación hacéis? ¿Qué análisis hacéis del movimiento de World Padel Tour que hay detrás de esa invitación a los jugadores? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en Menorca? ¿Y qué hay detrás de ese rechazo tajante, contundente, inmediato además, de la asociación de jugadores a World Padel Tour? Isaías, venga, dale. No, dale, Isa. Dale tú. Yo creo, adhiero primero, antes que nada, a toda la información que fuiste dando, Nacho. Yo creo que acá es importante, primero, separar las aguas en rama masculina y rama femenina. Todo este lío vericueto de cartas y contracartas está referido al cuadro masculino, al área masculina. Dentro del área masculina, la gran mayoría, el núcleo, sobre todo, está compuesta por la junta directiva que compone la asociación de jugadores. Esa asociación de jugadores, con nombres propios: Alejandro Galán, Paquito Navarro, Fernando Velasteguín, Pablo Lima, Maxi Sánchez, son algunos de los nombres más rutilantes, pero secundados por algunos nombres muy fuertes que, si bien no integran esta junta directiva, sí van como segunda línea de batalla. Y ahí se vienen muchos otros nombres: Juan Lebrón, Martín Dineno. Es decir, creo que del 1 al 20 prácticamente podría nombrar a todos esos jugadores que van más o menos en la misma sintonía. Estos jugadores, tengo entendido yo que el 95% o el 100% no van a estar en la reunión del próximo martes. Según la carta que bien explica la Asociación de Jugadores, la gran mayoría de esos 211, hay que ver cuántos de esos 211 componen el cuadro final de Menorca, pero imagino yo que si habrá, no sé, 40 parejas, serán 80 jugadores, al menos 50 jugadores de esos no estarán presentes. Es un número. Todo esto dentro del cuadro masculino. Ahora, dentro de la parte femenina, la situación es muy distinta. Por lo que estuve hablando hoy con algunas jugadoras, la intención es ir y sentarse a escuchar cuál es la nueva propuesta. Después definirán qué hacen, cuáles son los próximos pasos, si les interesa, si no, si les sirve, si no, si es una propuesta interesante o mejor que la que tienen o tendrían desde el lado de Premier Padel. Pero hay dos aristas muy distintas, por el lado de los hombres y por el lado de las mujeres. Y también tiene mucha lógica, teniendo en cuenta que los hombres hoy tienen 2 demandas en los tribunales y las mujeres es totalmente diferente. Uh-huh. Yo lo primero que creo que hay que entender es que esto es un escenario de juego, es un tablero de juego, uh-huh, que llevaba un tiempo componiéndose, que han ido gestionando un arsenal de fichas, perdón, que llevo varios días malos, como Nacho bien sabe. Sí. Y ahora es cuando empiezan los movimientos. Movimientos que tienen que estar muy bien calculados y que muchas veces no responden solo a lo que parece, entre otras cosas. Es decir, cuando hay una negociación hay gestos visibles y gestos que no es que sean invisibles, pero que sí que tienen una lectura o un sentido diferente a nivel interno que externo. Coincido completamente con el speech que ha dado Nacho, que lo estaba escuchando. ¿Que no has escuchado? Que lo estaba escuchando como boicoteado por la parte del chat. Y me parece muy interesante además apuntar lo que dice Isaías, porque se puede abrir una brecha ya existente en la realidad con el pádel masculino y el femenino, pero puede darse un escenario real del pádel masculino y el pádel femenino caminando por separado. No digo que vaya a pasar, digo que se puede dar, porque las jugadoras están abiertas a escuchar por lo menos
cuál es la propuesta por parte de World del Tour. Dicho esto, este es el primer movimiento, nada más, única y exclusivamente. Y hay una cosa que tú has dicho, Nacho, que es ¿por qué Menorca? Para mí es la clave probablemente de todo esto, y es antes, bueno, ¿por qué Menorca? Menorca es el último bastión, podríamos decir, antes de que comience la gran tournée internacional de los jugadores. Después tenemos Egipto, sí. Después tenemos el Mundial, después vienen las pruebas en Argentina, en México, es decir, muchas semanas por delante en la que probablemente no estén el gran gremio de jugadores, estén los jugadores clasificados solo a cuadro, porque las previas ya se han ido disputando, con lo cual no puede ser una propuesta conjunta, y a Vuelta del Tour le interesa, evidentemente, intentar aglutinar el mayor volumen de jugadores posible, y dos, que tiene mucho que ver con la parte que estaba diciendo Isaías de esa junta directiva, que especialmente estén los jugadores de ranking medio y bajo. Sí, pero ¿por qué? Eso vale para hacerlo en Madrid, por ejemplo, cuando fue el Máster de Madrid. Claro, ¿por qué no Madrid o Santander? ¿Y por qué sí Menorca? Bueno, es una buena pregunta, pero yo creo que... Yo tengo mi propia teoría al respecto. Yo creo que Menorca es una isla, ¿no? No pueden escapar. Efectivamente. Sí, bueno, va un poco por ahí, en el sentido de que van los jugadores a... Fíjate, los jugadores preguntaron si podían ir con asesores legales. Sí. Evidentemente, para ir con asesores legales, los asesores legales tienen que desplazarse a Menorca. Los jugadores están en Menorca y están ellos, digamos, por decirlo para que la gente lo entienda, digamos que hay menos ojos. ¿Vale? En Madrid están todos. O llegan todos. Y llegan con hay menos interferencias, ¿no? Efectivamente, allí están solo con el circuito, solo con los organizadores del torneo y con el circuito en general, y es un sitio bastante, o puede ser un sitio bastante discreto para hacer una presentación de este tipo. Yo, de todas formas, voy a tiraros ahí unas cuantas a ver qué os parece, y para que me contéis un poco vuestro parecer. El análisis que yo he hecho un poco de la propuesta de la invitación de World del Tour a los jugadores va un poco más allá del contenido en sí de la propuesta. Yo tengo la sensación de que dentro de la invitación hay una carga de profundidad que atenta o que apunta directamente a la línea de flotación de la propia asociación. World del Tour no ha reconocido hasta ahora a la asociación como interlocutor de los jugadores. Solo una vez, y ha sido para denunciar a la asociación. El resto no ha existido la asociación para World del Tour. Tampoco de cara a esta presentación ha existido la asociación. Si el salón del hotel de Menorca en el que van a hacer esa presentación se llena de jugadores, y muchos de ellos además son de la propia asociación, y acuden yendo allí, evidentemente sabemos que, lo decíais ahí, los más significativos o con mayor peso o jerarquía dentro de la asociación ya han dicho que no van a ir. Pero va a haber otros jugadores de peso también que puedan estar allí presentes. Y eso de alguna forma transmite el mensaje, o por lo menos así lo puede entender World del Tour, de que están dispuestos a tratar este asunto por su cuenta y no tanto con la asociación. Y eso pone en peligro la supervivencia de la propia asociación. Si ese salón se llena de jugadores, si a ese salón acuden pesos pesados, aunque no sean los que están al frente de la asociación, puede haber una pequeña fisura en el proyecto colectivo que lidera la propia asociación. Nacho, divide y vencerás. Yo creo que es una máxima, ¿no? Eso es un poco la estrategia que hizo World del Tour, además, en su momento con el proyecto de Fabrice Pastor. Y era un poco la que ha estado también tratando de utilizar aquí. Lo que pasa es que se encontró con un bloque en la cima, por llamarlo así, que iba bastante unido en ese sentido. ¿Tú cómo lo ves, Isaías? No, pero la diferencia con el proyecto de Fabrice Pastor, creo que voy a tomar un extracto de una nota que dijiste vos, Nacho, es que acá la propuesta ya está en marcha. Es decir, fíjate todo lo que está pasando y todo lo que estamos hablando para que siquiera algunos jugadores se sienten a escuchar un proyecto, una propuesta, un circuito del futuro. O sea, todo lo que está pasando detrás y toda la guerra legal y de cartas y de tira y afloje, para que un jugador se siente, bueno, a ver qué tenés para ofrecerme. Ahora bien, a mí me han llegado ítems sueltos o mensajes o audios o un poco de información que uno va recolectando, que después se está en filtrar qué sí, qué no, qué es verdad y qué es mentira. Pero después tendrá que tener World del Tour algo como para convencer
la asociación, a los jugadores individual, a la rama femenina o al colectivo que sea, de que es bueno para que a partir de 2024 esto prospere. Yo insisto, mientras me parece hasta lógica la respuesta que tiene la Asociación de Jugadores. Hay dos demandas en marcha. Una demanda cuya primera prórroga para hacer una presentación era del 10 de octubre, es la que está, ustedes me van a saber ayudar un poquito más, en la cima, que tiene que ver con esa demanda por romper la cláusula de exclusividad que fue interpuesta cuando se jugaba el Qatar Mayor, la primera de las dos, Sí. esa por los famosos 25 millones de dólares o de euros que todos salieron a repudiar. Cuando digo todos me refiero a muchos jugadores. Y la segunda todavía con vistas que no avanza por un problema en la presentación o en el procedimiento. Es decir, las dos demandas están ahí, en stand-by, frisadas. Desde el lado de World del Tour es lógico que la utilicen casi como un método extorsivo para, si querés negociar y firmar, yo te saco la demanda. Y desde el otro lado se pide que el procedimiento sea a la inversa, que se saque las demandas y después que escuchemos lo que tienen para ofrecer. Sí, pero fíjate, Isaías, que Para mí las posturas están lejísimos. yo le Ni doy, siquiera... perdona, le doy mucha relevancia. Yo, lo de la demanda, o sea, la reivindicación de la asociación de que mientras las demandas estén activas no hay posible diálogo, Sí. ¿vale? Es una cosa que más o menos imaginábamos que la asociación como primer paso lo iba a utilizar. De la misma manera que World del Tour no iba a retirar de inicio la demanda hasta que esto no vaya fluyendo y vean cuáles son las posiciones de cada parte. Pero ya hasta ahí más o menos creo que era previsible. Para mí hay un hecho muy relevante y es que en el escrito la propia asociación de forma subyacente está reclamando su papel en esta historia, que no se lo ha concedido World del Tour hasta ahora. O sea, le dice a World del Tour, si quieres algo con los jugadores, hablas con la asociación. Y World del Tour no habla precisamente porque su estrategia es precisamente la de tratar este asunto de manera individual. O por, Pero lo Nacho, menos, o Nacho. por lo menos sin atender a la asociación, porque además desde World del Tour entienden que esta asociación es contraria a los intereses de World del Tour y más cercana al adversario. Ahí está, ahí está, ahí está. Esa es la clave. O sea, todos sabemos cuál es la opinión de World del Tour, por lo menos extraoficial, y lo que va filtrando en el entorno del mundo del pádel sobre cómo se ha formado esa asociación, quién lidera esa asociación, a qué intereses responde. Es por eso que intenta socavar su autoridad o no e intenta, bueno, pues desvincularla de una posible decisión a la hora de que los jugadores puedan decidir aceptar un proyecto. Responde única y exclusivamente a eso. Yo no digo que la asociación, que la junta directiva esté o no más capacitada, pero desde luego lo que está es legitimada por una serie de jugadores, de compañeros que han decidido firmar bajo esa asociación. Otra cosa es si podremos valorar si la forma de elegir esa junta directiva es la mejor, si el presidente tiene que ser un jugador en activo o no, que yo creo que es un debate interesante y que en algún momento hay que abrir desde los medios de comunicación y supongo que también desde la parte de los jugadores. Pero la comunicación por parte de World del Tour es que era un poco el mensaje que lanzaba al principio, es un mensaje externo que es de acercamiento hacia los jugadores, pero hay un mensaje soterrado interno que es el de, no sé si desprecio, pero sí un poco de no reconocimiento para según qué portavoces, con lo cual me parece bastante evidente. Con respecto a la oferta y a la posición de la asociación, la oferta es algo que ya empieza a circular en el entorno de la competición, de los jugadores, de los periodistas. Vosotros también estáis al tanto, desde por lo menos principios de agosto, si no antes. Y ya ahí, bueno, pues empieza a haber un run y empieza a darse según qué datos, que luego habrá que comprobar si son ciertos o no, pero si nos llegan a nosotros, si giran y circulan en ese entorno, es por algo. Y con respecto a la decisión o no... Se sabrá el martes. Claro, exacto, efectivamente. Se tiene una fecha de caducidad, es decir, si es una rumorología, que yo creo que tiene una parte, pero también es interesada, como muchas de las informaciones que a nosotros nos llegan. Y luego la parte de la PPA para sentarse o no sentarse es algo que todos conocíamos. Todos sabíamos que la primera respuesta, la respuesta inicial por parte de la asociación a un intento de acercamiento por parte de World del Tour es perfecto, pero no con las demandas en vigor. O sea, el requisito para sentarnos es
que no haya demandas, que es un paso, que nadie lo obvie, por otro lado, ¿eh? Los jugadores hace no Pero tanto. yo lo veo más como un paso político, Alberto. O sea, Sí, que te saquen las demandas es asumir la derrota de la primera estrategia. O sea, el plan A, si World Padel Tour retira las demandas, o ya no me quiero meter en temas netamente legales porque no sé cómo funciona, pero si da el brazo a torcer al pedido de la asociación de jugadores, es asumir que el plan A fracasó y queda a merced de que la asociación disponga de cualquier requisito en la negociación. sí, pero Es decir, Isaías, las dos demandas de por sí hoy están muy complicadas de que salgan favorables para el lado de World Padel Tour. pero lo que una cosa que es, o dos cosas que son seguras es, de momento, World Padel Tour ha perdido a su mayor activo, que son los jugadores, o Ujú. uno de sus dos mayores activos, jugadores y jugadoras. Jugadoras no sabemos, jugadores desde luego están jugando otro circuito y no tienen interés a priori con renovar de cara a 2024, etcétera. Y el segundo de ellos es que si para alguien corre el tiempo en contra, es para la World Padel Tour, no es para los jugadores. Con lo cual, ahora los jugadores por primera vez tienen esa posición de pseudo dominio o un estatus en el que pueden exigir según garantías que forman parte de una negociación, nada más, pero yo coincido contigo, Es eh, decir, Alberto, el martes se termina el año. Es decir, este martes se termina el año en cuanto a negociaciones, porque después, bien lo dijiste vos, arranca una gira por Suecia, por Dubái, por América, después el Master Finals, que no va a haber tiempo ahí para una presentación, y a World del Tour se le pasó todo un año calendario sin siquiera poder sentarse en una misma mesa con los jugadores, los payasos que hoy le mueven el circo. O sea, si eso no es un fracaso, perder un año entero por eso, ¿qué lo es? Sí, de todas formas, fijaos, hoy en la carta que Alex Correia le manda a los jugadores, ¿vale? Hay una, lo comentábamos antes de empezar, un párrafo o una frase, una expresión con un tono bastante coloquial de Alex Correia que le dice a los jugadores, respetando todas las opiniones y entendiendo que cada uno es libre de asistir o no, y abre un paréntesis y dice: sinceramente pienso que Ujú. por venir a escuchar no perdéis absolutamente nada. Eso es, lo dice Alex Correia, que es adjunto a la presidencia de World del Tour, a los jugadores en la carta que hoy les ha enviado a todos los jugadores para reforzar esa invitación de cara al martes. Pero ese mensaje de Alex Correia contrasta con otro mensaje que World del Tour le ha enviado a los jugadores en la primera carta, en la del pasado día 10. Y os voy a leer un párrafo que, aunque está metido dentro de la carta, a mí me ha llamado mucho la atención. Y dice: estamos seguros de que este encuentro, el que se va a producir o el que quieren que se produzca el próximo día 18, estamos seguros de que este encuentro marcará Sí. de forma definitiva el futuro de nuestro circuito y la relación que ambas partes tenemos a día de hoy. Aunque suene a frase hecha, que lo que Alex Correia considera en su segundo escrito una presentación y que por escuchar no pasa nada y que un poco quitándole como importancia teniendo en cuenta que había jugadores que querían venir con sus abogados, a World del Tour en su primer escrito le parece que es un encuentro lo suficientemente importante como para que marque el futuro del circuito y la relación que tienen ambas partes. Y además lo va a hacer de forma definitiva. Es una especie como de, no sé si de ultimátum, pero sí de que este tren pasa hoy y igual ya no pasa mañana. Y es que yo creo, la lectura que yo le hago ahí, es que la World del Tour necesita, y por decirlo de una manera simple que lo entienda todo el mundo, necesita el salón lleno el próximo martes. Necesita ese salón lleno. Sí. Es el claro, pero por eso, Nacho, por eso hablaba yo de la imagen que se quiere comunicar, de qué situación, qué instantánea necesita, como tú dices, el World del Tour, visibilizar Pero en un año en el que luego vendrá todo el tema de demandas, luego vendrá el inicio claro, de la negociación en sí. Pero no hay que obviar que World del Tour ha salido, pase lo que pase el día de mañana, World del Tour esta temporada sale tocado, su imagen sale tocada de cara al exterior. Todos hemos visto que ha habido una parte del aficionado que ha apoyado la iniciativa de un circuito nuevo que, por ejemplo, que emitía todas las rondas de forma gratuita el streaming. Estoy poniendo un ejemplo de algo que es tangible, que es real, que pasa, que hemos visto. Entonces, la imagen de World del Tour, en cierta medida, se ha dañado, con lo cual necesita también vender una sensación de unidades. Es lógico desde el punto de vista
de comunicación. Cualquiera de nosotros que nos dedicáramos a la comunicación, creo que sería la foto que buscaríamos sin ningún tipo de duda, con lo cual a mí me entra dentro de una lógica comunicativa, empresarial y argumental, diría. La cuestión de todo esto es que las posiciones siguen muy, muy distantes. Esa es la realidad. Sí. Las posiciones siguen muy distantes porque la relación World Padel Tour jugadores World Padel Tour lleva muchos años dañada y en muchos casos rota. Y eso es algo que hay una parte que quiere obviar, que no quiere reconocer, y eso es precisamente lo que Isaías estaba diciendo. Los jugadores lo que pretenden es bajar a World Padel Tour al mismo nivel, al mismo nivel que a los jugadores. ¿Y cómo se hace eso? Quitando las demandas y reconociendo algo que están demandando. Es que esa es la realidad. Eso no. Pero sí. Alberto, eso va a pasar. Quiero decir, nosotros sabemos, todos tenemos muy claro que un posible acuerdo con World Padel Tour pasa evidentemente porque no los procedimientos legales en marcha desaparezcan. Evidentemente, con un posible acuerdo, el procedimiento de arbitraje ya no tiene demasiado sentido en sí. Y el otro en realidad tampoco, salvo que World Padel Tour quiera mantenerlo. Pero en principio todos tenemos claro que eso desaparecería. Digamos que esa sería la segunda fase de la negociación. Lo que está tratando ahora, o lo que se está jugando ahora mismo en la partida, no es tanto ni el tema de la exclusividad, ni el tema de las demandas, sino claro. quiénes son los actores que van a participar en la negociación. Pero la asociación con World Padel Tour o los jugadores con World Padel Tour. World Padel Tour quiere que sean los jugadores y no la asociación. Pero responde también, Nacho, lo que te estoy diciendo, a qué tipo de relación viciada existe entre los jugadores y en este caso el circuito World Padel Tour, y que los jugadores en esta ocasión tienen la posibilidad de exigir, y la exigencia parte de intentar negociar lo que ellos consideran que es de igual a igual, y es que World Padel Tour reconozca que se ha equivocado durante todos estos años, porque hasta ahora los jugadores han tenido que, por A o por B, por C, por lo que sea, porque no se han atrevido, porque han querido, pero lo cierto es que ellos han sido quienes han firmado, nadie les ha obligado nunca a firmar, pero ahora sí están en disposición porque hay una alternativa real, una alternativa no plausible, una alternativa tangible durante todo un año, que es Premier Padel, con sus muchas virtudes, con sus muchísimos defectos, pero con un proyecto que los jugadores han avalado mediante una asociación. Con lo cual, es una declaración de intenciones, que pasará, que la World Padel Tour, si quiere ponerse a negociar de verdad con la asociación de jugadores, tendrá que retirar las demandas. Creo que es una obviedad. World Padel Tour lo que intenta es, en cierta medida, que no todo el poder se aglutine en base a una asociación y que se cree que se pueda sembrar, no sé si la duda, pero sí que haya disparidad de criterios entre los jugadores. Y no es lo mismo que haya 200 personas opinando en una sala a que haya 10 que representan al resto. Insisto, luego habrá que entrar a debatir, o a lo mejor es antes, ese era un discurso que teníamos que habernos hecho entre todos, si esa junta directiva representa o no a todos los jugadores, pero hay 200 inscritos. Y eso, aunque a World Padel Tour no le guste, aunque haya mucha gente que no le guste, es una realidad, y es una realidad que los jugadores apoyan. Pero en ese caso, ¿tiene la representatividad? Sí, tiene la representatividad. Ahora, el que sube a la asociación de jugadores al ring es World Padel Tour, cuando en Roma lo demanda directamente a la asociación de jugadores y a su junta directiva por competencia desleal, cuando nombra también en esa carta a Qatar Sports y cuando nombra a la Federación Internacional de Pádel. Es decir, si la demanda hubiese sido solo la de romper la cláusula de exclusividad y en esa sintonía de demandar a los jugadores diferenciados por ranking del 1 al 20 y del 21 al 200, es una cosa. Ahora, que trate de evitarlo en este momento, deja en evidencia que anteriormente o se equivocaron en el camino que tomaron o están en plena improvisación viendo qué hacen y cómo tratan de solucionar la situación. Yo creo que World Padel Tour no tiene todavía claro por dónde ir. Es decir, arrancaron con una línea, cambiaron el medio a otra, amenazaron que si hacía una cosa iba a haber mano dura y finalmente esas demandas cayeron por fuerza propia y ahora las demandas no las veo como un problema. O sea, insisto, no
si a la Asociación de Jugadores le dicen que en 2023 puede empezar a participar en Padel, o a los jugadores de la junta directiva pueden empezar a participar en Premier Padel con un calendario completo, se cae la obligatoriedad de jugar los torneos de World Padel Tour, y esas demandas se acuerdan con algún monto económico, pero absolutamente todos te lo firman. Entonces, eso te deja en evidencia que las demandas no son el problema. Ahora, yo antes que persona soy corporativo, es decir, corporativo del rubro periodístico. Pero si fuese jugador, No toque ese tema. primero que No ya toque, no toque, ante una no decisión toque. tomada, bueno, Sí, sí, ante sí, una sí. decisión tomada, banco a morir y voy a muerte con el colectivo. Pero si antes imagino que esto no fue que, no sé, que Ale Galán se le antojó sacar este comunicado, que antes hubo una charla, che, ¿qué hacemos? Un Zoom. En ese caso, mi opinión hubiese sido, vayamos a la presentación, sentémonos y preguntémoslos por dos temas puntuales. El primero, ¿qué va a pasar con las demandas? ¿La van a sacar las demandas o no? Y se dice ahí verbalmente, delante de todos. Y la segunda, Correcha dijo que desde su punto de vista debería sacarse esa cláusula de exclusividad o los jugadores tendríamos que poder jugar otros torneos o otros circuitos. ¿Qué va a pasar con eso? Son las dos respuestas que hay. Sí. Incluso World Padel Tour, eh, sí. No, sí, sigue, termina, perdón, ¿sabes? No, yo me malentono, córtenme y hagamos un debate. No, para nada. No, yo Porque encima voy leyendo el stream. no, ahora vamos a leer algunos mensajes de algunos compañeros que nos preguntan cosas, pero yo sí quería puntualizarte una cosa que has comentado, que has dicho que fue World Padel Tour quien subió al ring a la asociación. Mira, en realidad, si lo pensamos bien, el único adversario que ha tenido en este combate World Padel Tour desde el inicio, salvo un comunicado creo que hizo la FIP al inicio del todo, el único adversario ha sido la asociación de jugadores. La asociación de jugadores ha estado en el ring lanzando Sí. derechazos. Algunos de ellos o varios de ellos han acertado de lleno a la mandíbula de World Padel Tour, y World Padel Tour ha hecho como si no tuviera a nadie enfrente, salvo para ir al juzgado y presentarles una demanda. El resto del tiempo ha actuado como si la asociación no existiera, de cara, evidentemente, de forma externa, ¿no? de cara al exterior. Pero es que además decías, igual los jugadores, igual la asociación tenía que haber ido, sentarse y escuchar. La asociación no fue invitada. Ese es el problema de la asociación. Es que no fue Sí. invitada al acto. Exacto. Es que fueron los jugadores. La asociación tenía la posibilidad, yo no Bueno, sé pero si cuando hubiera se dice ido, asociación, se ve a nombre de jugadores también. Claro, ¿no? A Sí, ver, pero- no tiene que ir pero Alejandro no, Villaverde de pero- la asociación por decir la cara visible. No, pero Que mira, vaya Ale pero- Galán y que diga, en nombre del presidente de la Junta Directiva de la PPA, opino esto y esto. Pero responde Isaías, para mí responde a una forma de entender la relación, que es la forma que ha tenido de entender la relación World Padel Tour con los jugadores desde hace muchos años. Y ahora, y todo esto, tú hablas de Roma en concreto, y yo estoy de acuerdo, que no sé si es quién sube el ring a quién, no sé en qué orden, pero para mí es un error de cálculo, por completo. Porque lo que da es más, legitima aún más la necesidad de tener una asociación fuerte por parte de muchos jugadores, y tú lo sabes porque viviste el torneo de Roma conmigo, que a lo mejor no estaban del todo convencidos Sí. con asociarse, pero ante la respuesta por parte de World Padel Tour a esa asociación, a esa unión, lo que hicieron fue unirse más todavía, con lo cual fue un error para mí flagrante de Lógicamente. cálculo y de estrategia por parte de World Y Padel un Tour. error también de abrir tantos frentes. Sí, Es decir, si vos tenés una munición limitada, no puedes aspirar a tirarle a Qatar, a la FIP, a la Asociación de Jugadores, a algunos jugadores en particular. Es decir, son demasiados frentes los que tiene abierto y desde el otro lado se te aglutinan todos contra una sola persona. Bueno, os leemos rápido así algún mensaje. Sí, bueno, aquí hay uno que es Eterna Idol, que yo creo que deja claro, no es ni pregunta, es a la mierda con World Padel Tour, dice directamente. Bueno, su opinión. Bueno, nuestro amigo... sí, pregunta no es, desde luego. No es pregunta. No tiene interrogación, por lo menos. Padel No. Data, nuestro amigo Ale nos cuenta si habrá foto de World Padel Tour con las jugadoras entonces. Bueno, dependerá de si las convocan, y en principio lo que ha dicho Isaías, ¿no? No hay en principio el obstáculo que tienen los chicos para ir a sentarse, que son esos procedimientos legales en marcha, no lo tienen ellas, tienen un contrato en vigor, con lo que aparentemente no deberían tener ningún inconveniente en sentarse con World Padel Tour a escuchar una nueva propuesta. Federico San Martín nos dice, se va a hacer lo que los jugadores quieran, los 3 circuitos, aquí nos olvidamos de APT, tendrán que arreglar para subsistir.
Y Fresco Velardia nos dice, me da miedo leer los nombres de la gente porque la cuelan seguro. ¿No creéis que World del Tour tiene un problemón en cuanto a comunicación con Enrique Marqués a la cabeza? Eso nos dice este amigo que nos pregunta aquí en el chat. Bueno, eso forma parte un poco de lo que hemos hablado muchas veces y de cómo los medios lo hemos sufrido también, eso, ¿eh? Exacto. Desde el principio. Exacto. Desde el principio. Sí. Los medios Yo creo que vamos, o sea, es una realidad que vivimos nosotros, que la comunicación de World del Tour con los medios de comunicación en el último año ha virado, pero vamos, o sea, ha dado un giro de 180 grados en muchos aspectos que muchos compañeros han sufrido, como Iván de Contrapared, que está en el chat, sin ir más lejos, o muchos otros compañeros que durante muchos años no han podido cubrir sus eventos y ahora, afortunadamente, sí pueden hacerlo, cosa que yo valoro en positivo y que creo que habla bien de una forma de entender la libertad de información. Voy a intentar obviar el pasado, pero esa es una realidad. Si tienen un problema de comunicación o no, yo es que creo que cuando tienes un escenario tan controlado como el que tenía World del Tour, en el que no había alternativa, comunicar es relativamente más sencillo. En el momento cuando hay una alternativa visible, lógicamente tienes que medir según qué cosas. Eso no quita que el trabajo de comunicación que ha hecho World del Tour desde hace 8 o 9 años es excepcional. Excepcional es excepcional. Cogió un producto que era muy minoritario, que apenas tenía 60.000 suscriptores en YouTube y lo ha llevado por encima de los 700.000. Un producto que aglutina millones de visualizaciones cada fin de semana, que es consumido en redes sociales y que se posiciona entre lo más destacado. Es decir, el trabajo de comunicación de World del Tour ha sido excelente y eso no lo puede quitar nadie. Nadie puede menospreciar el trabajo de World del Tour, pero hay unas carencias, por lo menos que los medios de comunicación hemos percibido de forma directa y que ahora que hay no un rival, una alternativa realmente, pues que tienen que vigilar. Y estaba diciendo también, que así también entre vosotros, estaba hablando Iván sobre el tema de las asociaciones, que no es la primera, que World del Tour ya se ha comido las dos anteriores. Que no sé yo si tanto es que se las haya comido, que entiendo la expresión, pero para mí hay una diferencia que no sé si compartís con respecto a esta asociación del resto. Y me lo dijo un jugador, y es que esta asociación está conformada en la gran mayoría por jugadores jóvenes, jugadores que no quieren ser trabajadores de ningún circuito, jugadores que quieren ser jugadores de pádel, que quieren ser libres, y que eso abre un escenario completamente diferente al que había con anterioridad. Sí, pero esta asociación es muy joven, sabemos, fue en noviembre, ¿no?, de 2021 cuando se constituyó. Prácticamente, bueno, esos inicios no hubo prácticamente actividad, por lo menos pública no, sí hubo reuniones a raíz del Mundial, ¿no?, cuando empezó a fraguarse o aquel embrión de lo que hoy es Premier Padel y tal, pero ha nacido, digamos, con un proyecto bajo el paraguas de un proyecto ganador, porque Premier Padel es un proyecto ganador, evidentemente, es un pilar del que agarrarse. No ha tenido que aprender a andar y caerse, y aprender a andar y levantarse, y aprender a andar y caerse, y otra vez levantarse. Digamos que ha tenido un sostén donde ir dando sus primeros pasos. Ahora es cuando yo entiendo que se encuentra ante su primer gran desafío. Y es tan grande que probablemente estemos hablando de la supervivencia del colectivo como asociación. Porque, insisto, ahora es cuando necesita reivindicarse como interlocutor colectivo, como interlocutor representativo de todos los jugadores. Si no consigue eso de cara a World del Tour, si World del Tour abre las suficientes vías de agua en la asociación como para que por las grietas o las fisuras se escapen los jugadores, la asociación no va a tener ningún sentido y acabará desapareciendo. Más tarde o más temprano acabará desapareciendo. Pero siempre y cuando se mantenga, siempre y cuando la asociación y el colectivo de jugadores se mantenga firme y unido. A eso voy. Y me refiero a 30 a 35 jugadores, no más que eso. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Cuál es el peor escenario que puede haber de sentarse a escuchar una propuesta del lado de World del Tour?
El peor escenario, Son 30, 35 jugadores los que unidos pueden hacer y deshacer a su antojo lo que quieren con el futuro del pádel. ¿Qué peor puede pasar? ¿Otra demanda de World Padel Tour? ¿Que sigan adelante con las demandas hasta las últimas consecuencias? ¿Cuál es lo peor que puede llegar a pasar? Si ya saben que si las negociaciones con World Padel Tour no prosperan, el 1 de enero de 2024 van a tener un circuito consolidado, como es Premier Padel, se supone, con 20, 25, 30 pruebas a partir del año que viene. Es decir, lo pienso buenamente, hasta casi de manera ingenua. Digo, si el colectivo no se rompe, World Padel Tour va a ser un circuito para que se presente la pareja número 20 hoy en día como la número 1. O sea, ¿le es no. viable? ¿Va a querer seguir adelante con eso? No creo que vaya tanto por ahí. Ahora mismo el objetivo de World del Tour no parece que sea ese. No está poniendo tanta carne en el asador como para de repente contentarse con, entre comillas, migajas, ¿no? World del Tour está ahora mismo tratando de deshacer el enroque que los jugadores habían hecho a principio de año. Ujú. Un enroque en el que habían protegido lo más valioso que habían conseguido, que era una unidad. Más fuerte o más débil, pero era una unidad. Es una novedad respecto a todos los años anteriores. Hasta ahora World del Tour no se había encontrado jamás con el colectivo de jugadores unidos. Y ese dique de contención que los jugadores han levantado para hacer frente a World del Tour es lo que World del Tour está tratando ahora de derribar. El siguiente paso será ver qué proyecto les presenta, para cuántos, pero evidentemente lo que no quiere tener es que sentarse con esta asociación para negociar de manera colectiva, porque ahí World del Tour no tiene la sartén por el mango. De todas formas, hay un dato que no se nos tiene que olvidar, y es que, pase lo que pase, yo tengo la impresión de que el año 2022 es el año en el que cambió el pádel profesional. Por primera vez los jugadores se han dado cuenta, no solamente se han dado cuenta, sino que es que lo han llevado a cabo, que juegan donde quieren. Que sí, que luego tienen su relación contractual, sus obligaciones, sus exigencias, juegan donde quieren. Pero Nacho, por eso te digo que a mí, esa frase que me dijo un jugador, que es la gran diferencia de esta asociación o de esta era del pádel con respecto a las anteriores, y que puede responder a la clave de por qué sí funciona esta asociación y no las otras. Y es porque los jugadores jóvenes, que son los que no olvidemos, antes el pádel estaba conformado en sus primeras 20 posiciones como parejas por jugadores que superaban los 30 y ahora ya no, ese relevo generacional ha llegado. Y esos jugadores, que muchos de ellos están formados además universitariamente, que tienen una percepción diferente del business, del negocio también, de su figura como jugadores, no quieren ser empleados de un circuito. Que, ojo, es respetable ser trabajador de un circuito en exclusividad. Que nadie piense lo contrario. Pero estos jugadores pues quieren estar en la posición que se siente un jugador de tenis, por ejemplo, de seleccionar y de poder decidir dónde jugar y dónde no. Y ese es el escenario al que camina. Pero esto lo llevamos hablando ¿cuánto tiempo? Que es el escenario al que tenía que caminar el pádel, mucho antes de que se diera esta asociación, por lo menos desde los medios de comunicación, que el pádel necesita caminar a un macroescenario en el que los jugadores puedan seleccionar según qué pruebas, y que la iniciativa privada tiene cabida, ¿cómo no?, dentro de todo esto. Si la iniciativa privada, sin World Padel Tour, el pádel no sería lo que es. Sin APT, el pádel no se habría desarrollado en Latinoamérica como se ha desarrollado. Sin Premier Padel no se hubiera llegado o tan rápido seguro a los escenarios a los que se ha llegado. Es decir, el pádel tiene suficientes actores importantes y que están haciendo las cosas suficientemente bien como para soñar con un futuro en el que haya más jugadores, haya más escenarios, haya más pruebas y que los jugadores top vayan seleccionando, pero porque es la propia evolución y el desarrollo del deporte. Es decir, no se puede exigir a una pareja o a las 10 primeras que jueguen 40 torneos por temporada. Es insano, va contra el deporte, va contra el espectáculo, va contra el propio negocio. Es una anomalía fruto de la situación que estamos viviendo. O sea, eso no es no vamos hacia eso. Esto vamos a una de dos. O se queda uno o conviven los tres bajo un paraguas que de alguna manera ordene todo esto. Pero sí que hay un paso en positivo que puede interpretar World Padel Tour con respecto a la situación, al recorrido de este 2022. Y es los jugadores
que al inicio de año Disco, los rebeldes, empiezan a romper el escenario y juegan un circuito nuevo como es Premier Padel, avalado por la FIB y por Qatar Sports Investments, poco a poco han ido trasladando de forma pública y privada, porque es algo que nosotros también percibimos y que se habla dentro del propio mundo del pádel, que hay un escenario futuro en el que se tiene que sentar todo el mundo a hablar, que todo el mundo tiene que escuchar a todo el mundo. Y eso antes no pasaba, con lo cual, hace no tanto, y esto tú y yo, Nacho, hemos hablado de ello, había la percepción de que World Padel Tour lo tenía muy complicado, que estaba muerto, decíamos. Hoy en día, desde hace varias semanas, y es algo que yo creo que Isaías comparte seguro, no da esa sensación. Parece que sí que va a haber una posibilidad de sentarse y que los jugadores están, no sé si dispuestos, pero que tienen la intención de poder ser el mediador para abrir el abanico a un escenario más grande todavía. A ver, el modelo World Padel Tour. Pero creo que esto se genera, Perdón, Isaías, disculpa. Que realmente Nacho y Alberto, creo que esta resurrección, por llamarlo de alguna manera, de World Padel Tour se da por la seguidilla de torneos que tiene en esta parte del año. Es decir, le quedó un bache para mí muy largo desde Mendoza hasta Egipto a Premier Padel. Será muy importante ver cómo termina el año Premier Padel, la calidad de sus torneos, la unión de los jugadores. Esto sabemos que es de un día para otro se puede romper, se puede generar una grieta, una fisura que cualquier jugador te la puede detonar. Con una declaración, con alguna queja por algo que está pasando, una pelea. La verdad es que yo veo lo mismo que ustedes, que hoy está el panorama dado desde la llegada de Correccia de al menos sentarse. Pero claramente la postura de la asociación no es esa. A mi entender, desperdició un año entero. Desde finales del año pasado desoyó un montón las quejas y los pedidos de los jugadores de tener una mesa de negociación y cuidado con volver a entregar el pádel a un solo actor. Porque si bien es cierto todo lo que decía Alberto, de que hoy estamos en mejores escenarios, de que todo va camino a que se haga una gran ATP, donde los jugadores puedan decidir qué torneo jugar, hoy se está haciendo demasiado permisivo, con por ejemplo, no quiere jugar Sancho Tapia en Egipto, no pasa nada. Cuidado con volver a entregar el pádel a una sola persona o a una sola figura. Si se da este escenario donde hay 4 o 5 actores repetidos, donde cada uno hace sus pruebas o vende a promotores, sería lo ideal. Para mí no hay demasiados payasos para ese circo, hoy. El pádel no es el tenis, hoy en día. Os voy a leer una comunicación interna de la propia asociación. No la voy a leer entera, solamente voy a decir 2 frases para que entendamos. No los eches ahora. No, la voy a leer. En una comunicación interna en la que dentro de la comunicación informan a los jugadores de cuál va a ser la posición de la asociación ante la invitación que les cursa World Padel Tour, o sea, es decir, es previa a esa carta que la asociación le manda al circuito, ¿vale? En esa comunicación interna, la PPA reconoce primero que World Padel Tour no se ha puesto nunca en contacto con ellos, eso lo deja claro, ¿vale? Lo recuerda además, o sea, que sigue sin ser el interlocutor, que eso lo hemos hablado, ¿vale? Y le dice que efectivamente, si no retira demanda no hay nada que hacer, pero dice una cosa muy interesante, dice, en caso de que se retiren las demandas, la asociación está obligada a sentarse con World Padel Tour, ¿vale? Eso es una comunicación interna de la asociación, ¿vale? En caso de realizar una oferta colectiva. Si World Padel Tour reconoce a la asociación y realiza una oferta colectiva, que es lo que a mi entender está evitando ahora mismo tener que hacer, la asociación tiene que sentarse, ¿vale? Por otro lado, importante, piden a los jugadores que reflexionen sobre este año y que recapaciten sobre los logros conseguidos. Más allá de que ha sido un año inédito en cuanto a la exigencia que han tenido que soportar, cito textualmente, terminado de facto con la exclusividad. Aparte habla de la multiplicación de los premios, bla bla bla, la relevancia del jugador en la mesa de negociación, etcétera. Pero han terminado de facto con la exclusividad. Mensaje interno que se maneja en el seno de la propia asociación. Y lo último es una frase que dicen: son los circuitos quienes deben negociar
en cualquier caso supervisados por PPA. Los jugadores son el activo esencial y debe ser protegido. Y a mí esta frase me parece interesante porque nos señala el horizonte al que nos encaminaremos si se desbloquea el asunto de las demandas, si World Padel Tour reconoce a la asociación, etcétera, etcétera. Que es decir, los circuitos se van a tener que sentar. Y eso lo manejan los jugadores. Son conscientes de ellos. Ahora bien, insisto, si el martes la sala del hotel de Menorca, donde han quedado, se encuentra llena de jugadores, es probable que las ganas de World Padel Tour de reunirse con Premier no sean tantas. No sean tantas. Sí, probablemente. ¿Vale? O por lo menos si se produce esa reunión, irá con el activo de decir, los jugadores nos escuchan. No están tan alejados de nosotros como se decía. Entonces, por eso digo que es importante, porque además World Padel Tour, lo hemos dicho antes, entiende que la asociación, lo voy a decir coloquialmente, cojea del lado de Premier. Se inclina demasiado del lado de Premier. Entonces, no la quiere reconocer por ese lado. Vamos a ver el martes qué ocurre, pero a mí me parece interesante que, pasado este Himalaya que tenemos por delante, cuando empiece realmente la negociación, que no ha empezado, los jugadores manejan el escenario de que los circuitos van a tener que sentarse. Bueno, es que los jugadores, si yo coincido completamente en el análisis que hacéis los dos, y más incluso. Quiero decir, para mí la clave está en lo que comentaba Isaías. Sería un error histórico por parte de los jugadores si volvieran a entregar el pádel a una sola iniciativa privada y se cerraran la posibilidad de decidir dónde y cuándo quieren jugar. Para mí sería un error histórico. También es cierto que, como haciendo el símil de la entrevista con Saño que hacía Isaías, es verdad que no hay demasiados payasos, pero ese es el trabajo que tienen que hacer las federaciones, especialmente la internacional, los promotores y esos organismos que hacen desarrollar el pádel, es decir, que poco a poco vayan incorporándose a la cartera de jugadores nuevas nacionalidades, nuevos talentos, que el pádel que hoy se está cultivando, se está cociendo a fuego lento, es el de los chicos y las chicas que tienen 14, 15 años, que están ahora en un europeo, por ejemplo, y que nos van a dar muchos los 10, 15 años del deporte después. Es decir, necesitamos un panorama mayor de jugadores y de jugadoras, no solo por la cantidad de profesionales que necesita un deporte para su desarrollo, sino también de nacionalidades por el propio discurso, la propia historia. Y para ello es fundamental que los jugadores tengan posibilidad de elección, que haya circuitos que se vertebren no solo en los escenarios más llamativos, en las grandes plazas, con los grandes promotores y todas las televisiones apuntando. No, se necesitan semanas con 2, 3 fechas y 2, 3 torneos a la par en situaciones diferentes, con condiciones diferentes. Se necesita también especialización por parte de los jugadores y de las jugadoras, porque es algo que va a pasar, es algo que va a ocurrir. Entonces, los jugadores tienen que... Para mí es el momento idóneo y coincido contigo, Nacho, en lo de que el 2022 ha cambiado el pádel por completo. Es una percepción que tuvimos tú y yo en gran medida hace no tanto y hablábamos sobre ello, que de repente esto se había sobredimensionado y no sabíamos cómo. Es el momento y lo vivimos todo, lo vivimos a nivel de medios de comunicación. ¿Cuántos colegas hay ahora cubriendo un evento de pádel? ¿Y cuántos había hace 2 años? ¿Y 5? Por ejemplo, el pádel está en ese momento en el que está empezando a romper de verdad. Con lo cual, si nosotros, que somos una parte ínfima del sector, nos damos cuenta, si las marcas, que son una parte más grande, pero no son una parte proporcional a los jugadores, se dan cuenta, si los promotores, ¿cómo no se van a dar cuenta los jugadores que de verdad son los que generan dentro del profesionalismo? Entonces, es una obviedad. Lo que pasa es que esto vuelve o entronca con el principio. Esto es un tablero de ajedrez y las piezas se están empezando a mover. Pues te voy a preguntar a ti, a Isaías, en este tablero de ajedrez, en esta partida, este movimiento que ha hecho ahora World Padel Tour, los convoca para el martes, presentación del nuevo World Padel Tour. ¿Qué os imagináis que World Padel Tour le va a presentar a los jugadores?
¿Por dónde creéis que va esa propuesta de World Padel Tour? No hablo tanto de A mí primero, acertar con los premios ni cosas Ya. concretas, sino cuál es un poco la hoja de ruta de World Padel Tour. qué buena pregunta. A mí primero me gustaría tener en claro quién va a ser el interlocutor, si va a ser Ajenjo, si va a ser Correcha, si va a estar Mario Hernando. Eso es para mí clave de quién es el que va a bajar el mensaje en voz de World Padel Tour. Imagino que será el nuevo director adjunto. Yo creo que las tres condiciones con las que va a empezar a charlar va a ser primero la fecha de vencimiento del próximo contrato. Imagino un contrato largo, rondando los 10 años, pensando en proyectar el pádel a muchísimo tiempo. Imagino una abertura mucho mayor de darle prioridad a las pruebas del World Padel Tour, es decir, obligatoriedad a las pruebas del World Padel Tour, pero libertad para cuando haya semanas libres y fijando un mínimo y máximo de torneos que tienen que jugar. Empezando desde ahí, después los números finos a mí más o menos me llegaron, que son números o premios que se equiparan a los que estaría dando hoy Premier Padel. La frase de Correcha de no los vamos a correr con ceros porque mañana viene uno, pone un cero más y ya todo se pierde. Tiene lógica, va por ahí. Después hay un monto muy fuerte para el momento de la firma, a repartirse escalonadamente por el ranking, el 1 de enero o el 15 de enero o el 1 de febrero para costear los gastos de toda la temporada. No va a salir mucho de eso, no es que van a caer con un nuevo World Padel Tour. Es lo que tienen más o menos mejorado, pero sí con un lavado de imagen. Yo, por lo que me ha llegado, sí que hay una mejora económica, no con el escenario actual de World Padel Tour, sino con el escenario que les ha propuesto Premier. Es decir, que la oferta económica sería, no sé si sustancialmente mejor, pero sí mejor. Creo que responde a la lógica también, es decir, hace no tanto veíamos diferentes propuestas en las que no vimos que la de Premier no era la mejor, era mucho mejor que la realidad en la que están jugadores y jugadoras, pero no era la mejor económicamente, aunque evidentemente es un escenario completamente nuevo. Y sí me ha llegado también lo de ese reparto escalonado en descenso que iría por parte de los jugadores a la hora de la firma, y creo que tiene mucho que ver con dos puntos. Uno lo ha comentado Isaías, el primero, que es un contrato de larga duración para garantizar que se vertebre el deporte, y el segundo de ellos tiene que ver con que es algo parte de información y parte de opinión, porque al final llegan muchas informaciones cruzadas, pero sí que da la sensación que World Padel Tour no se cierra a un escenario de obligatoriedad 100% para participar en todos y cada uno de los torneos que plantee, sí en un porcentaje para según qué jugadores o parejas rankeadas, es decir, que tengan la obligatoriedad de participar en un volumen X, y ya está. Creo que no me he dejado nada por el camino. Yo creo que va a ir a más de 10. Pero yo creo también para aportar... Sí me he dejado una cosa, perdón. Sí me he dejado una cosa. Sí. Que tiene que ver también con hacer parte del circuito a los jugadores. Que los jugadores estén representados dentro del propio circuito. Creo que es algo que ya en la oferta o aquella que de diciembre de 2021 se recogía, que es que haya una parte no solo de los beneficios que dé el propio circuito, que también, sino de la toma de decisiones de según qué cosas, escenarios o situaciones que se den, los jugadores estarían representados, cosa que hasta ahora siempre habían apuntado que no había sido así, que los jugadores simplemente eran trabajadores, eran acatantes en este caso, y acatantes. Y creo que pasaría por ahí, precisamente. Yo creo también que, al menos a modo de cierre de mi parte sobre esto, es que se metió una música emotiva de fondo. Arráncate. Que lo que se está jugando acá es cuál es el circuito de referencia a partir de 2024. Todos conocemos APT, a mí me encanta APT y ver APT, y hace poco en Argentina metió 7.000 o 6.000 personas en una final de Mar del Plata y metió 8.000 en La Rioja, pero nadie duda de cuál es el circuito de referencia a nivel mundial. Entonces mi pregunta es,
mejor dicho, antes. No veo que World Padel Tour culmine y deje de existir en 2024, que va a seguir y probablemente de alguna manera continúe. Ahora bien, ¿está dispuesto World Padel Tour a dar 2 pasos atrás, a perder a los jugadores de vanguardia, esto que forman parte de la junta directiva, y volver a construir y a consolidar los jugadores del mañana? Como está haciendo, por ejemplo, APT, con jugadores que tienen 0 puntos en el ranking de World Padel Tour, que tienen un partido jugado en la historia de Premier Padel y que son número 2, 3 o 5 de APT y que llenan estadios y todo lo que quieras. No sé, yo no tengo la respuesta. Ahí dependerá de las ganas que tenga Estrella Damm o quien sea de volver a construir desde cero, de asumir que perdió a los mejores jugadores, a los cuales les dio un nombre y les dio un lugar durante tanto tiempo, y ver si con esas armas le alcanza para tener un circuito el día de mañana. No sé, Nacho, ¿tu versión? yo creo que bueno, respecto a lo que os comentaba de la reunión del martes, yo, vamos, a lo que habéis a lo que habéis expuesto, yo añado, no creo que World del Tour vaya a mostrar a Mario Hernando. Creo que sería una torpeza que no está acorde con la línea de trabajo que tiene ahora, la línea de comunicación más bien. De hecho, sin ir más lejos, la carta a los jugadores viene firmada por Ramón Ajenjo, el presidente, y por Alex Correia, aunque los jugadores le han devuelto la respuesta y a los destinatarios han incluido a Mario Hernando en un gesto que a mí me llamó mucho la atención, como diciéndole: sabemos que sigue ahí. El maestro se te olvidó esto, claro. Se te olvidó, Sí. sabemos que todavía estamos lejos, ¿no? Era un recordatorio, yo no creo que lo vaya a mostrar, me parecería una torpeza por parte de World Padel Tour en ese sentido. Creo que van a ir a más de 10 años la posible propuesta, no sé si se hablará allí, yo creo que sí, yo creo que evidentemente allí el tema de denuncia se tratará, estoy convencido de que se tratará, de que pondrán encima de la mesa en el momento en el que empiece la negociación, no habrá denuncia y va, en fin, ese tipo de circunstancias, evidentemente, porque son líneas claves en una posible negociación, y yo creo que irán a más de 10 años porque evidentemente se están manejando otros tiempos con otros circuitos, con lo cual no creo que World del Tour vaya a ir solo a eso. Respecto a lo que decíais de si World del Tour se contentará con jugadores de menor ranking, porque bueno, yo creo que el escenario ese que tenemos en la cabeza de que varios circuitos compartan espacio y tiempo y de alguna manera medio se ordene todo y los jugadores elijan dónde van, ese escenario está ahí, de fondo. A ese escenario World del Tour no quiere llegar, va a tratar de no llegar y está tratando de, por todos los medios, de no llegar, pero si tuviera que llegar, eso ya lo tiene, ahí lo va a tener. Ahora bien, evidentemente es una derrota, pero es que la situación actual ya es una derrota para el modelo World del Tour que conocíamos. Exacto. Yo lo decía antes, Claro. decía Alberto, hablaba de que World del Tour, no sé cuál ha sido la frase exactamente, pero yo le voy a interrumpir y le he dicho: el modelo World del Tour ya ha muerto. Ya ha muerto. Se me hace muy difícil pensar que los jugadores vayan a permitir que ese modelo reviva. Me parece muy difícil. Decía Alberto que no pensábamos que World del Tour iba a tener ahora mismo este aliento de vida que está demostrando en esta época del año. Bueno, yo no sé si es este aliento de vida o no, pero sí sé que el World del Tour de hoy no tiene nada que ver con el de hace un año o hace dos. De hecho, hace 2 años, si hacemos esta misma reunión y os pregunto, ¿os imagináis a Vela, Sancho, Alejandro Galán en fin, jugando un torneo en Qatar que no es World del Tour oficial, de ranking, mientras hay una prueba en España? Y hubiéramos dicho todos: no, es imposible, World del Tour eso no lo iba a permitir jamás. Y fíjate, la fisura en el modelo de World del Tour ha sido tan grande, la vía de agua ha sido tan grande, que yo creo que esa nave la van a abandonar y van a construir otra. Que se asemeje más o no va a depender ya de factores como los que hemos hablado, de si bueno, sí. Esto, Nacho, forma parte de la rumorología. Yo en ningún momento lo he tenido contrastado, ni siquiera he preguntado por ello porque me parecía más un rumor, pero se especuló sobre el hecho de que World del Tour podía intentar lanzar un circuito nuevo con un naming nuevo, de hecho. Y eso es algo que se instaló dentro del mundo del pádel hace unos meses, cosa que yo creo que luego cuando preguntabas a jugadores decían que lo dudaban mucho, pero es algo que pasó y va en la línea de lo que tú dices, ¿no? Un poco de intentar salvar el fondo, aunque la forma en cierta medida haya quedado tocada. El escenario es el que es, o sea, tú dices, el modelo World del Tour ha muerto, es una obviedad y es la consecuencia de muchos hitos diferentes. Los jugadores son jugadores más jóvenes, como decía, los jugadores llevan muchos años trabajando para un circuito que
tienen la percepción, y que si habla cualquiera que hable con ellos así lo percibe, no han sido tratados como ellos merecen. La pandemia ha cambiado el mundo, también el negocio, también el deporte. El pádel de 2022 no tiene nada que ver con el de 2015 ni con el de 2018-19, cuando amagaron con esa oferta de Monte Carlo. Es decir, se han ido dando... En realidad todo esto lo que nos lleva a pensar, y yo esto lo he hablado alguna vez, ¿de verdad alguien no veía venir esto? No sé si en 2022, ojo, no voy a ser ventajista y decir, esto estaba claro, pero ¿de verdad alguien no veía venir que esto en algún momento iba a pasar? Si era obvio. Sí, pero yo creo... Si ya estuvo a punto de pasar, sí, y no solo con Monte Carlo. Pero los planes de World Padel Tour, vamos a ver, World Padel Tour hace una inversión durante muchos años para conseguir el producto que tiene, que hemos hablado, que es mucho más que decente. Por momentos ha sido brillante. Muy bueno. Es muy bueno lo que ofrece World Padel Tour. Muy bueno. He hecho un trabajo en ese sentido muy bueno. Ahora bien, nos da la impresión de que además de las formas, y cuando hablo de formas con medios, con jugadores, etcétera, etcétera, ha habido una actitud del circuito que probablemente condicionada por esa posición dominante que tenía. Pero lo que digo, además de las formas, probablemente para mí el mayor defecto de World Padel Tour es que antepuso el espectáculo a los jugadores, olvidando que sin jugadores no había espectáculo. Exacto. Y en base a esa premisa tomó muchas decisiones que probablemente debían haber sido inversas. Desde configuración de calendarios, horarios de partidos, situación... Pensó que lo importante era el continente y no el contenido. Y lo que tenía valor era... Las dos cosas tienen valor, pero sin el contenido, el continente puede ser el que sea. Y yo creo que no prestó atención a determinadas alertas que se fueron sucediendo mucho antes de llegar aquí. Por ejemplo, acordémonos del Mundial que se suspendió en Málaga, un mundial en el que los jugadores boicotearon la cita porque el promotor, que era el promotor del antiguo circuito profesional, el PPT, los jugadores no querían jugar con él bajo ningún concepto, aquella relación acabó como acabó, etcétera, etcétera. Y yo recuerdo a un jugador, a varios, pero uno de ellos, Mati Díaz, en una entrevista explicando por qué había boicoteado el mundial, y dijo: las estrellas de esto somos nosotros. Cuando yo dijo eso, mi primera reacción fue: ¿cómo que estrellas? ¿Qué tal? Luego lo estuve pensando y al final entendí el discurso que tenía. Y aquello se reprodujo en otras situaciones durante todo este tiempo, y World Padel Tour yo creo que no prestó demasiada atención. Desde la posición dominante que tenía, no entendió que se le fuese de las manos. Lo que World Padel Tour evidentemente estaba haciendo era una inversión, porque llegados a este punto, a 2022, con el pádel en plena expansión a nivel internacional, World Padel Tour quería ser el actor principal, evidentemente. Eso es evidente, lo que está tratando de hacer World Padel Tour. No se esperaba que hubiera... O sea, no es lo que tú dices, Alberto, dices, esto nadie pensaba que podía ocurrir. Evidentemente, lo que World Padel Tour pensaba es que ocurriría con ellos dentro. No fuera. Pero el problema de World Padel Tour es que en cierta medida ha querido ir contra natura. Es decir, contra la propia evolución lógica de las cosas. Y no se puede controlar todos los factores. Es imposible en un deporte tan joven y con tanto recorrido por delante. Es que es completamente imposible. Y cuando tú tienes una posición de dominancia, evidentemente tienes un escenario mucho más favorable, pero eso no te legitima para actuar de la forma que en muchas ocasiones y con muchas partes de este sector World Padel Tour ha actuado. Es decir, hay que decir lo bueno, pero también lo malo. Y esa es una realidad. Esa actitud en según qué cosas por parte de World Padel Tour la hemos vivido nosotros en primera persona, por ejemplo, la han vivido los jugadores, y ahí es donde responde gran parte de lo que está ocurriendo ahora, que es algo que a lo mejor hay mucha gente que no sabe. Es decir, que la gente piensa, no, los jugadores se están dando al dinero. Y es lícito pensar que sea así, es lícito que lo hagan si consideran que son profesionales, quien estando en su empresa, si la empresa de al lado le ofrece cobrar el triple, no se cambia, por ejemplo. Pero más allá de eso, que yo no creo que responda única y exclusivamente a eso, sino que los jugadores es lógico que cobren más de lo que estaban cobrando porque estaban peor pagados de lo que tenían que cobrar, y era una realidad, a lo que responde es a la forma de hacer las cosas.
y a cómo han estado viviendo una relación que se ha ido desgastando y que no son santos, ojo, cuidado, que los jugadores, como buenos egocéntricos deportistas que son, tienen lo suyo, como todos, como los periodistas, por ejemplo. Pero esa relación se ha ido viciando, se ha ido deteriorando, y World Padel Tour siempre la ha hecho en una posición de condescendencia en muchos casos. Y eso los jugadores lo han ido percibiendo. Y eso son, no son facturas, pero a la hora de sentarte a negociar con alguien que tú percibes o has percibido que te ha estado maltratando, o que no te ha dado el valor, no sé si maltratando, porque no es verdad, porque a nivel de patrocinios, a nivel de figura como deportista, World Padel Tour ha hecho muchísimo por los jugadores, con lo cual no es maltrato. Pero sí que todo era gracias a World Padel Tour, y que World Padel Tour era lo que importaba, y que el jugador era una consecuencia del trabajo de World Padel Tour. Entonces es muy difícil sentarte a negociar con alguien que tú percibes que te ha estado tratando así en los últimos años, por excelentísimo que haya sido su trabajo en muchísimos ámbitos. Insisto, la historia no se reescribe, a pesar de que se intente hacer, o de que el propio World Padel Tour muchas veces lo intente hacer. Es decir, hablamos constantemente de los títulos que lleva un jugador o una jugadora, y hablamos de los títulos que ha conseguido un World Padel Tour. Ese tema no lo toques porque eso es evidente. Pero eso forma parte de la actitud, que tú no lo has puesto apellidos, pero yo se lo pongo. Es una actitud arrogante por parte del circuito. Y una actitud de arrogancia que ha tenido en muchos aspectos, con todo lo bueno que ha hecho. Pero ha tenido una actitud arrogante, basada fundamentalmente en una posición de dominio. De absoluta falta de competencia, de tener siempre las riendas de todo, y por ahí han venido un montón de decisiones que no solamente no han compartido con aquellos a los que les afectaba, como pueden ser los jugadores, sino que además las han impuesto y les han hecho ver que ellos estaban por debajo incluso. Limitaciones de patrocinio, lo que he dicho, programación, la bola de oro, por ejemplo, que era una cosa que implementan, que ahora de repente que se quita. Hay un montón de cuestiones, porque decías tú antes, hablabas de la representación de los jugadores en el futuro World Padel Tour. No, si no se trata de que estén representados. Si aquí en World Padel Tour ya tienen representación, forman parte de un board. El problema es la participación activa, no la representación. Vale, bueno, sí, vale, pero entendía lo que vacío, eso que proponen. Entonces yo creo que al final World Padel Tour yo quiero aportar sobre eso. Te dejo, Isaías. No, es que la palabra asociación de jugadores se instala sobre la mesa en junio del año pasado de manera firme. Antes era un deseo, también una declaración de intenciones un poco vacía, cuando World Padel Tour le hace una propuesta de renovación hasta el 31 de diciembre de 2028, ofreciéndole un aumento casi ridículo. Casi ridículo. A partir de ahí dijimos, bueno, ya está perdido por perdido los jugadores, vamos a empezar a armar una asociación que creo que elige a la junta directiva en el Máster de Portugal de ese año, que fue el primer torneo después del receso del año pasado. Es decir, si hoy hay un colectivo de jugadores unidos es porque World Padel Tour hizo absolutamente todo lo posible para que tengan un enemigo en común. Entonces, si nosotros nos unimos es porque al frente tenemos a alguien. Lo que tú dices, Isaías, ese ejemplo que das, que es muy bueno, de esa propuesta inicial, que los propios jugadores ya calificaron en algún comunicado de agresiva y de... Bueno, no me acuerdo cuál era el otro calificativo, pero efectivamente que no los valoraba como se merecen. Fíjate, dices tú, si alguien ha hecho que los jugadores estén unidos, World Padel Tour, con ese tipo de actitudes. Fíjate cómo el escrito que envía ahora World Padel Tour a los jugadores invitándolos a esa propuesta, e incluso la carta que hoy Alex Correia les manda a los jugadores, esa carta de World Padel Tour es impensable hace un año, ni hace dos. Ese tono hacia los jugadores, o sea, claro, lo que ya han conseguido los jugadores a día de hoy deben tenerlo muy claro. Han conseguido mover del castillo a alguien que gobernaba completamente el pádel profesional y tenía una posición fija. World Padel Tour también lo sabe. Lo que pasa es que, insisto en lo que estaba diciendo al principio, hay mensajes externos y mensajes internos, simplemente, y World Padel Tour lo sabe de sobra. A mí me parece un movimiento inteligentísimo por World Padel Tour haber puesto una persona como Correia al frente de este proyecto, de este nuevo proyecto. Me parece inteligentísimo. Una persona que todos tenemos una imagen, no te voy a decir impoluta, porque no creo que nadie tenga una imagen impoluta, pero sí una gran imagen de un deportista excepcional, de un gran comunicador, de una persona que simboliza también el crecimiento de un deporte como fue el tenis
en España. Es decir, me parece una elección muy, muy inteligente porque hasta hace poco la imagen que había de cara a los jugadores y de cara al exterior por parte de World Padel Tour era diametralmente opuesta y tú incidías en ello. Es decir, Mario Orlando, de ser la cara que aparecía en las fotos de World Padel Tour, poco a poco se ha ido diluyendo. Poco a poco se ha ido diluyendo y está ejerciendo otras funciones en esa parte del back, que no digo que no sean importantes, que seguro que lo son, pero muy inteligente por parte de World Padel Tour. Tan inteligente como que pero los para jugadores afuera, cuando Alberto, ¿Qué? no digo, es una imagen para el afuera, porque sabemos que dentro y detrás quiénes están, ¿no? Bueno, Pero es que los jugadores lo recordaron hace 3 días Es con que, una carta. es que ahí es donde voy. Cuando a los jugadores les preguntas sobre la figura de Corretja, escuchamos a Vela en la SER, no sé si con Mata, contigo, Isaías, no hay un jugador que no se deshaga en elogios hacia Corretja y hacia lo que simboliza y hacia la posibilidad de que una persona como él, una figura como él, pueda ser alguien que les entienda, que vele por sus intereses y que de verdad el jugador se sienta. Por eso decía lo de la representatividad. No hablo tanto del board, como tú decías, Nacho, sino hablo de este tipo de situaciones y de gestos que ayudan al jugador. Pero ojo, no son... Ojo, pero volvemos ojo con Correia por una cosa y lo que hacemos ahora, si queréis, porque yo creo que en 5 minutos podemos ir cerrando y leemos algún mensaje más, pero... Que quiere cenar, ¿no? No, ojo con Correia porque efectivamente Correia tiene un perfil muy bueno, es una de las principales valores que tiene Correia es que ha sido un deportista de élite, es decir, es uno de los jugadores, aunque haya sido de otra disciplina, es uno de los jugadores, no es un espécimen de despacho. Entonces, aparte tiene evidentemente muchas más cualidades, sus dotes comunicativas, relaciones con medios de comunicación, relaciones con jugadores de pádel, en fin, es desde luego es un gran fichaje en ese sentido, un acierto, es muy inteligente y también creo que es un movimiento un poco también de cierta desesperación en World Padel Tour que tenía que darle la vuelta a todo lo ocurrido. Pero dicho esto, ojo porque Correia, en las distintas entrevistas que ha dado, que la dio con Isaías, la ha dado en Marca, la ha dado en El Larguero, de alguna manera está comprometiendo también su palabra y su posición o su condición de jugador. Porque Correia no se ha situado como World Padel Tour 100%. Se ha situado a medio camino. Y cuando ha hablado y ha dicho, yo entiendo que los jugadores no quieran esa exclusividad y estoy tratando de convencer a World Padel Tour de que no la tengan, está tratando de mediar en el conflicto. Y ojo, porque dependiendo de la respuesta de World Padel Tour, veremos también en qué posición queda Alex Correia. Yo entiendo, me esperaba que World Padel Tour tratara de tenderle la trampa que en mi opinión le ha tendido a la asociación de jugadores con la reunión de este próximo martes. De World Padel Tour en general me la esperaba. Lo que no sé si la posición de Correia es coherente con esa actitud. Entonces veremos qué sale de ahí. Pero eso responde a lo que decía la respuesta la de Isaías, que es que detrás sigue estando quien está, o los que están. Sí, pero ¿no? Correia vino a lo que vino. Claro, pero se habla bien de Correia en este caso, como interlocutor y como una... Ahora está muy de moda, como una palanca para intentar, sin perder su naturaleza de deportista de élite, ser ese engranaje entre los jugadores de pádel y un circuito en este caso. Por eso no es puro World Padel Tour y en las propias comunicaciones a los jugadores así lo reconoce. Pero es esa actitud, ese halo, que desprende desde siempre, que hace que todos sepamos quién sigue habiendo y detrás y a qué responde. Y si lo sabemos nosotros, si lo sabe de verdad, si lo saben hasta muchos aficionados, que el pádel es un deporte muy pequeño, todavía lo hablábamos hace poco sobre esto, ¿no? Que el pádel es un deporte muy pequeño, tiene un entorno muy, muy reducido en el que los rumores, las noticias, las informaciones pasan volando porque se comparten muchas situaciones por parte de los jugadores, de periodistas y demás. Si lo sabe una gran parte del aficionado, más allá del rumor y de los bulos que existen y de las fake news y de los perfiles que distorsionan y generan ruido, ¿cómo no lo van a saber los actores principales y las actrices principales de todo esto? De verdad. Bueno, o sea, vamos a jugar en un escenario realista, que forma parte de un tablero de juego. No. Perfecto, lo compramos, pero vamos a ser realistas porque al final yo
yo en cierta medida, y comparto la reflexión de Isaías, yo no veo a World del Tour muriendo dentro de 13 meses. No tiene por qué, ¿eh? Bueno, esa es mi opinión. Y es que creo que su recorrido todavía puede ser mayor. Bueno, lo que pasa es Tengo incluso algunos, bueno, acá es cuando ya empieza el mundo de la filtración, pero esta semana, cuando se empezaron a anunciar pruebas para el año que viene, hay dos puntualmente confirmadas, que es la de Chile y la de Paraguay, varios jugadores que decían, yo no voy a ir a esos torneos. O sea, el año que viene, muchos jugadores del top quieren pasar al siguiente escalón, que es no solo cumplir con World del Tour y jugar todos los torneos de Premier, sino acomodar su calendario en cuanto a sus preferencias, jugar los Masters de World del Tour, jugar algunos torneos Open que les queden cómodos y otros directamente bajarse. ¿Por qué vamos a arrancar el año jugando en Sudamérica si nunca arrancamos y a nosotros no nos consultaron nada? Ya se está empezando a instalar ese rumor. De acá a marzo puede pasar cualquier cosa. Pero es decir, en este juego de ajedrez, algunos mueven fichas y otros también, y muchas veces lo hacen a través de la prensa en estos casos. bueno, voy a leer algunos mensajes y terminamos con ellos, si queréis, con las respuestas de los compañeros. Pues este tema va a dar para mucho, Vamos a ver, seguramente de aquí al martes. Media horita íbamos a hacer, ¿no? Me Sí, dijiste. Media horita y lo despachamos rápido. Bueno, yo iba a camino de media hora, si no me hubierais interrumpido. Si no hubierais querido entrar de nuevo, hubiéramos hecho media hora y cortamos, ¿eh? Es verdad. Ha sido culpa vuestra. La culpa es nuestra, totalmente. Bueno, decía Federico San Martín que el tema es que la PPA quiera solo Premier, y ese es un error. Otra cosa, la PPA hace gestiones para capturar también a los jugadores ATP, entiendo que es APT. Me parece que no. La cuestión es, ¿hay jugadores APT solo? Quiero decir, ¿y el papel de APT en todo esto? Sí, la gran mayoría. Sí, pero... A mí me parece interesante, ¿eh? Que es el hermano menor siempre, ¿no? El hermano que está ahí como que parece que no cuenta, pero yo creo que tiene cosas interesantes que decir en todo esto. Pero no solamente interesantes. Ojo que en esta batalla, este pulso, igual es uno de los grandes beneficiados también, ¿eh? Pues ya lo está siendo. Ya hemos visto, bueno, todavía no, ya hemos visto a Pincho y a... Sí, y a hay varias marcas que están... Sí, pero hay muchas marcas del mundo del pádel que están yendo a buscar a la cantera. Hoy en día la cantera es APT. Tiene jugadores que son de una proyección y un potencial grandísimo, pero la conclusión, perdón, mejor, la condición, no la conclusión, es que a partir del año que viene empiecen a jugar World Padel Tour. Es decir, hay tanto, pero tenés que salir de APT y venir a jugar este circuito. Sí, pero si cada jugador decidirá después. Si cambia la posición de APT, si todo esto mueve el escenario y APT también sube al escenario principal, igual puede acabar siendo uno de los beneficiados, porque es verdad que para World Padel Tour es una amenaza Premier, pero había muchos jugadores a los que le interesaba jugar más APT. No lo veo. ¿El qué? No lo veo a Fabriz Pastor sentándose con Luigi Carraro y la FIP. No, pero no se va a sentar, si no le va a hacer falta. Si no le va a hacer falta. Es que... si se produce una apertura real, sí, va a haber una fuga, ¿no? Tiene que convivir World Padel Tour y Premier. A mí no se me ocurre que el veto sea APT. Entiendo que esa apertura es para todos. Va a haber una fuga entonces, de jugadores como ya ha pasado. Los jugadores van a acabar decidiendo dónde quieren jugar, con las restricciones que haya, con las obligaciones contractuales que tengan con uno o con otro circuito, pero yo creo que el traslado a APT, yo creo que va a ser mucho mayor si se da ese escenario, y no va a necesitar Fabriz Pastor sentarse delante de nadie. En ese escenario sería importante entonces una asociación que aglutine a todos los jugadores, no a los jugadores de World Padel Tour solamente. Bueno. Porque hoy en día hay una asociación cuyo presidente es Andrés Britos, que aglutina a los jugadores de APT solamente. Entonces, en paralelo conviven dos asociaciones que corresponden a los jugadores de dos circuitos diferentes. Pero que tal vez por eso creo que ahí es donde deberían ser inteligentes. Tal vez el error sea etiquetar a las asociaciones en función del circuito. Exacto. Igual desaparece. Exacto. Igual los jugadores dejan de ser de tal circuito. Bueno, pero es que tienen que tener conciencia
de gremio, ¿no? Ujú. Los jugadores. Obrera, Que están, claro. Obrero. ¿no? En el fondo es un poco eso, que decir, Conciencia de clase. que es conciencia de clase, eso es, a las Conciencia de armas. clase era la palabra. Pero necesitan tener esa conciencia como gremio y que no sea dependiente del sponsor de turno o de la iniciativa privada de turno, sino de que el jugador es libre y que tiene por delante un futuro, no pensando, si es una visión cortoplacista para el jugador que supera los 30 años y que quiere firmar su último gran contrato o trincar económicamente los últimos 3-5 años de su carrera, es entendible, pero yo creo que habla mal del propio gremio. El jugador tiene que pensar en el chico o la chica que tiene 15, 18 años y que dentro de 10 años se pueda dedicar profesionalmente a esto y que no pase como estaba pasando hasta hace no tanto, y hablamos de hace 2-3 años, había jugadoras de pádel que tenían que dar clases por las tardes estando inmersas en el top 10 como parejas. Es que eso es una realidad del pádel. Es decir, la pandemia lo ha cambiado todo en muchos sentidos. Afortunadamente, que pensábamos que iba a frenar la evolución y, sin embargo, una palabra que se utilizaba desde la comunicación de un organismo nacional muy bien tirada, que era un catalizador del pádel, pues eso cambia mucho las cosas también, y el jugador, la jugadora tiene que tener visión como gremio de aquí en adelante. Si no, yo creo que estará completamente un error, y pasa por tener una asociación. A lo mejor tiene que haber diferentes asociaciones y una supra asociación que englobe absolutamente todos. Bueno, pues se tendrá que estudiar, pero vamos, yo es que lo veo lógico. No sé, al final, ¿cómo no estar del lado de los jugadores? Esto es una frase de Jai Blanco, al cual se la robo desde aquí y le cito, y espero que me disculpe a partes iguales. Como nosotros como medios tenemos que estar del lado de los jugadores, porque nos dan de comer. Porque nosotros lo que contamos son historias. Y cuanto más jugadores y jugadoras haya, el día de mañana más trabajo tendremos. Y más circuitos podremos cubrir, más cerca estará la idea de poder cubrir un circuito de forma íntegra, de torneo a torneo, algo que es hoy en día impensable para la gran mayoría de medios. Y digo la mayoría, digo el 90 y cuánto, 5, 8, 99%. Por todos, claro. Claro. Entonces... Bueno, yo no estoy de acuerdo, pero no abrir ese melón, no estoy de acuerdo con Javi Blanco. Nosotros estamos del lado de los hechos. Los hechos nos pondrán del lado de donde toque. Pero bueno, no, pero se entiende la reflexión, ¿no? A donde, lo que quiere decir. No, se entiende, pero bueno, que quiero decir que al final tampoco es necesario decantarse de nada, simplemente contar un poco y analizar un poco también lo que ocurre, qué quiere cada parte. Pues esto al final, los jugadores son muy importantes, también es un circuito que te pone un escenario que te hace que los jugadores crezcan. También son importantes la federación, que no paran de sacar nuevos jugadores. En fin, cada actor tiene su rol en esta historia y no podemos privilegiar a ninguno, simplemente atender cuál es la importancia que tiene cada actor dentro de este. Sí, Nacho, pero el deporte son los deportistas. Sí, pero yo te dije una vez una frase y ya no prometo que ya no sigo la conversación y sigo leyendo. ¿Autocita? Una autocita, y te dije una frase. Tengo la impresión de que no siempre los jugadores saben lo que le conviene al pádel. Saben lo que le conviene a ellos, pero no siempre miran por lo que le conviene al pádel. Pero que nosotros y por eso te digo que yo creo que al final nosotros no debemos arrastrarnos por la coyuntura del momento. No, porque ojo, hoy es culpa del Tour, mañana va a ser Premier, pasado va a ser la gran corporación china, la próxima va a ser de Estados Unidos, y el discurso va a cambiar. Que nosotros tengamos que estar del lado del deporte, que al final es lo que trasciende de esa paralelismo, de esa metáfora, ¿vale? Que es estar del lado. ¿Qué? Yo creo que en el fondo son el deporte. El resto conforman una parte del deporte, pero sin deportistas no hay deporte. Sin circuitos también hay deporte. También lo hay, ¿eh? Porque sigue habiendo federaciones, sigue habiendo ligas amateur, sigue existiendo, pero ya no en el pádel, hablo del deporte en general. Con lo cual, que nosotros tengamos que estar del lado del deporte, que al final para mí eso es lo que recoge, o yo lo entiendo así, que no significa que no tengamos que ser fiscales, no tengamos que poner en contexto las cosas, no tengamos que señalar qué praxis buenas o malas hay, no cambia eso. Pero creo que
el medio en este caso, y más en un deporte como el pádel, más en un deporte que está en pleno auge y crecimiento y que todavía se está autogestionando en muchos sentidos y que se está recolocando en otros, yo creo que pasa por ahí. Pero es una opinión, ¿eh? Me puedo equivocar. En este caso, se lo decís a Javi Blanco cuando le invitemos un día y ya está. La tiraste tú. Pero yo tengo claro de que hoy en día la gran mayoría no sabe qué es lo que le conviene al pádel en este contexto. Sí tengo en claro qué es lo que no le conviene, entonces por descarte ya voy sacando algunas opciones de arriba de la mesa. Ahora, ¿qué es lo que le conviene? Lo mejor que puede llegar a pasar de acá al 1 de enero del 2024, tampoco lo sé. Realmente, Bueno, realmente. Eternal Idol nos dice que yo creo que ahora ofrecen teóricos beneficios del circuito cuando hasta hace 3 días decían tener pérdidas, entiendo que se refiere a World del Tour, y no poder aumentar los premios. Juan Loop 7 preguntaba por el entrenador de Yanguas Paquito, creo que le han contestado ya. De todas formas, creo que tú sacaste una entrevista, ¿no? Sí. Isaías, con Paquito en la que desvelaba quién era el entrenador, ¿no? Sí, va a ser Martín Echegaray. Al menos yo le pregunté por la pareja con Tello. Imagino que quizás que con Yanguas mantiene al mismo. Que con Martín Yo ya la cuando información con que Martín, tengo. ¿no? Sí, yo la Sí, información, es el la entrenador que información que tuvieron con tengo Martín. hasta hace 48 horas es que a mí lo que me ha llegado es que no estaba claro todavía quién iba a ser el entrenador de Yanguas y Paquito. Te recuerdo que tú hace 48 horas estabas Y muerto. Paquito. Verdad, por otro lado. A lo mejor, a lo mejor lo he soñado. A lo mejor Paquito sigue jugando con Alemandi en tu sueño. Bueno, Federico San Martín, tenemos derecho de imagen de Golpa del Tour hacia los periodistas y también hasta los mismos jugadores para usar sus vídeos. ¿Se sabe algo? Se sabe lo mismo. Que en principio no. Lo mismo. Y que depende. Depende de quién lo use. Propano 221, Golpa del Tour no podía haber previsto que habría alguien tan hábil como Carraro. Sí, yo creo que sí lo preveyó. Lo que pasa es que cuando se dio cuenta lo tenía del otro lado ya. Y Bueno, que World del Tour y la FIB compartieron ranking, que nadie lo olvide. bueno, totalmente. Hasta marzo de este año, fines de marzo de este año. Sí. Eternal Idol cierra diciendo: sin un acuerdo pronto en 2023, World del Tour es un zombie, nos dice nuestro amigo. Bueno, que ha sido un placer que podíamos hacer. Sí, es que. Sí, termina, Isaías. No, digo, es que ahí es cuando. Ahora Sancho Gutiérrez declaraba que tiene más que perder en World del Tour que en Premier Padel, por eso no va al P1. Pero el año que viene, sin un acuerdo claro y con un calendario un poco más extenso, ahí es donde van a empezar a valorar más los torneos y los puntos de Premier Padel. Dicho esto, yo lo único que les voy a pedir a Alberto o a Nacho, creo que la mejor frase de todo este stream la dijo Nacho cuando remarcó que el modelo World del Tour ya ha terminado. Es una frase para un clip de esos que se ponen en redes sociales y generan un poco de comentarios y de barullo. Y yo voy a pedir el clip final después de la despedida y es: qué mejor que despedir este directo de la misma forma que comenzó, o creemos que comenzó, que es con música, ¿no? Que es Isaías cantando, ¿no? Un tarareo final. ¿Qué canción? O sea, ¿qué canción, ¿con qué canción cerrarías esto? Bueno, no la cantes, pero... Está muy complicado. No, la verdad... Que si quieres cantarla, la verdad que no me acuerdo. ¿Cuál era la canción? No lo sé. Tengo una imagen por cuidar todavía. En algún momento ya me tiraré a la marchanta y empezaré a hacer cualquier cosa por 2 visualizaciones, pero por el momento no. Escúchate, doy 2 lunes más aquí, Isaías buscando el botón de apagar, de colgar llamada, Se queda quieto como si hubiera congelado. Bueno, que ha sido un placer, compañeros, como siempre. No sé si hemos arrojado algo de luz o simplemente hemos hecho aquí una tertulia de bar sin la parte buena de la tertulia de bar. Así que nada, la cerveza. Efectivamente. Estaremos pendientes de ver qué ocurre de aquí al martes, y el martes en esa reunión, en ese encuentro, en esa presentación, a ver también qué sale de ahí. Imagino que a partir de ahí se irán conociendo reacciones de jugadores, reacciones de la asociación, reacciones del circuito. En fin, imagino que tendremos bastante material para en los próximos días ir trabajándolo cada uno por su lado, y luego encontramos un huequecito, nos sentamos aquí en el inframundo y lo desmenuzamos un poco. Me lo decía Isaías
por línea interna, por WhatsApp, al principio, que no hay nada mejor escogido en torno a este programa, que lo llamen programa porque a mí me sigue sorprendiendo, que el naming, que el nombre. O sea, lo de Lucky Losers, Sí, creo que o sea, es una forma de vida, totalmente. Nos define a la perfección. Amigos, un placer como siempre. Muchas gracias a todos y, Un placer. y gracias por supuesto a los que han estado ahí al otro lado mandando mensajitos y Pues sí. aguantando el tirón. Abrazo grande a todos. Chao. Abrazo. Chau, chau.